La realeza española está de visita. El Congreso de la Lengua, en fin, los trae por acá. Y lo primero que han hecho es decir que lo de Macri es todo fantástico. Por eso le vamos a poner este título: la pobreza real que hay en la Argentina. ¿Qué es lo que avala al rey de España? Uno no sabe. ¿Cuánta desinformación tiene derecho a tener? Y toda la del mundo. Es un rey, no debe trabajar, no debe saber absolutamente nada, no se precisa saber nada para ser rey. Por eso se anima a avalar lo que Macri está haciendo en la Argentina. ¿Acaso porque las empresas españolas, muchas de ellas no están para nada desconformes, teniendo en cuenta el habitual cipallismo económico, también político y filosófico, que tiene el gobierno? La cuestión es que mientras el rey dice que está fantástico todo en la Argentina y que avala lo que se hace, la pobreza real escala hasta donde el diario La Nación lo dice. Mire usted, el diario La Nación hablando de esta cifra atroz de apenas un año. 1.900.000 personas cayeron en la pobreza el año pasado. ¿De qué habla el rey de España? Esta es la realidad que recorre a lo ancho y a lo largo toda la República Argentina. Esto es lo que no se puede negar. Aunque la UCA publique números que siempre son una mentira, porque como mentía antes, ahora tiene que ajustarse más o menos a la misma mentira. Hay mucha distancia entre la pobreza que hubo hasta el 2015 y la que hay a partir del 2015. Lo que pasa es que la UCA, por una cuestión política, mentía antes del 2015 y ahora más o menos tiene que hacer ajustes a lo que en esa época decía. La pobreza es mucho mayor ahora, en tiempos en los cuales los jubilados ganan menos, la inflación le pasa por arriba a los salarios, cientos de miles de personas se caen de los sectores medios en la pobreza y decenas de miles se caen de la pobreza en la indigencia. ¿Cómo va a ser parecida, como ellos pretenden, la pobreza? ¿Cómo se puede permitir Macri, como hizo el 1 de mayo, decir 2 millones de personas habían sido recuperadas de la pobreza? Mire qué mentira. Pero ahora nuevamente las circunstancias determinaron que otra vez cayeran a los mismos niveles del 2015. Una mentira con la que colabora, por supuesto, la UCA también. Pero con este número ya tenemos bastante. 1.900.000 personas en apenas un año. ¿De qué habla el hombre que hablaba de que iba a llegar a la pobreza cero? Que esa era su promesa, que ese era su compromiso con la sociedad. Nosotros tenemos un pequeño informe que habla justamente de aquella promesa. Si no, podemos pasar a lo que ocurre directamente en el conurbano y nos quedamos sin eso que habíamos preparado, que tiene que ver con las mentiras habituales de Macri. Mire lo que ocurre en el conurbano. ¿Está el material que decíamos? Bueno, vamos a eso. Desde el momento en que empezamos a medir la pobreza, comenzamos a ver una tendencia a la baja durante 2 años seguidos, en los cuales casi 2 millones de argentinos pudieron superarla. Pero lamentablemente, producto de lo que describí recién, la pobreza ha vuelto a los niveles de antes. Hablemos del conurbano, hablemos de la cantidad de gente, como charlábamos recién con la doctora Julia Estrada, de personas que perdieron su trabajo en el conurbano de Buenos Aires. 133.000 personas, enseguida vendrá el número, ahí está. En el conurbano bonaerense se perdieron 133.000 empleos. Hay 664.000 personas que intentan hallar empleo y no lo consiguen. La dura estadística se desprende de la última medición revelada por el propio INDEC. Por grupo etario, entre las mujeres de hasta 29 años, hay un casi 26% que no tiene empleo. Cuando llegamos a estos números uno se pregunta en qué manos estamos, porque no solamente se trata de las de Macri. Ahí están los datos que le mencionaba, vale la pena tomarlos por un instante. 644.000 personas intentan hallar empleo. Bueno, es algo muy pero muy doloroso mirar este número. Imagine, ponga en su cabeza cientos de miles de personas que van y vienen por el conurbano tratando de buscar empleo. Pero esto tiene que ver con aquellas manos en las que hemos caído, que solamente están preparados para mentir, para decir consignas, para repetir cualquier cosa. Miren lo que Dietrich tuvo que afrontar en una nota que le estaban haciendo en TN. Él pensó que allí, como ocurre en el 99% de los casos, no le iban a repreguntar algo. Y entonces no sabe qué decir. Mire que eran sencillas las preguntas, pero están tan habituados a que colaboren con la mentira, a que la promocionen toda esa falsedad en la que está metido el gobierno, que no supo qué decir. Mire esto. Ustedes dicen que hace 70 años que viene la decadencia argentina. Ahora, la inflación está más alta que la que recibieron. La pobreza va a dar un indicador muy negativo. La desocupación está aumentando, entonces es difícil por ahí creer en ese discurso oficial cuando uno ve los números.
Es difícil entrar en este proceso de un número sí, un número no. Tenemos la misma pobreza que en el 2015 hoy. ¿Es algo positivo? No. Pero la conocemos, la reconocemos, y esa misma persona está en esa misma situación económica, relación ingreso-gasto, que es la pobreza. Hoy, muchos de ellos tienen la calle pavimentada, el colectivo entra, y cuando llueve la mamá puede llevar al hijo al colegio. Pero no pueden comer. Era bueno, si lo pueden dejar un poquitito más, la impotencia de ese hombre. Dicen, pero no pueden comer. Además, todo lo que está diciendo es real en alguna partecita, pero es mentira en todo lo demás. Y como mienten de corrido, sin solución de continuidad, no esperan nunca encontrarse, y menos en ciertos ámbitos, bien por los periodistas, con que le puedan decir, usted está mintiéndonos, usted está verseándonos, usted es como Rodríguez Larreta, parecía Rodríguez Larreta, hablándole a la gente. Es decir, le hacen una pregunta y él la cambia, dice, pero ahora tenemos esto, las calles pavimentadas y demás, y la periodista le dice, la gente no come, no comen, y esta es una realidad, miles de personas no comen, y miles, cientos de miles de personas no van a comer en el futuro. Miren lo que pasa con Loma Negra, una de las empresas más importantes que hay en la República Argentina. Los trabajadores de Loma Negra están comenzando un paro, denunciando despidos. ¿Cómo puede ser? Ya terminaron con la vida de Pipina. Ahora Barker y otra localidad, no lejos de Tandil, están en la misma situación como nos hablaba hoy el trabajador Martín Isasmendi. Hoy nos informaron de que no estarán cubriendo las vacantes que se generen desde acá en adelante, y tenemos algunos compañeros también contratados bajo la modalidad de contratación a plazo fijo, que una vez que se les venza los contratos serían desvinculados. Así que hoy estaría arrancando lamentablemente un proceso de reducción de personal que implicaría a los trabajadores propios de la empresa Loma Negra, a los trabajadores tercerizados también, y incluso a los jerárquicos. Lo que no queremos aceptar, lo que no vamos a aceptar, y lo que vamos a luchar junto con el pueblo para que esto no suceda. Hablaba además comparativamente de lo que pasaba hasta hace pocos años con su trabajo y con sus vidas. Mírelos allí, preguntándose qué troley hay que tomar para seguir. Que venga Dietrich y les cuente que le hicieron una callecita a quienes se están quedando sin trabajo. O que vaya y le hable del policía en la esquina, que son las cosas que repiten como un sonsonete de parte del gobierno de la ciudad en este caso, pero esto se refiere más a lo que son las políticas nacionales en Villa del Parque, un lugar tradicional, un shopping muy importante, un centro de compras, ubicado en uno de los barrios más importantes que hay en la ciudad de Buenos Aires, 3 pisos, etcétera. Bueno, por la crisis está cerrando ese shopping, decenas de locales, cientos de trabajadores que se van a quedar absolutamente sin nada y que se van a sumar, mire ahora las placas de consumo de estas horas, de estos días, de estos meses, de estos años. Mire lo que está ocurriendo ahora con el consumo, 15% menos de venta en los centros comerciales. Bueno, ¿cómo no va a cerrar el shopping de Villa del Parque? Todos los locales. ¿Qué más tenemos de la baja del consumo? Otra placa más que dice que el 15,2% de las ventas en autoservicios mayoristas han caído. Y hay otro dato más, que también es significativo, para entender lo que está pasando y por qué cada día más gente cae en la pobreza. 10,5 han caído las ventas en los supermercados. Mira lo que pasa con las pymes, para que entendamos toda la mentira en la que están metidos estos personajes del gobierno, que lo único que saben es repetir todo el verso de una posibilidad que solamente ellos ven de que el país esté mejor. La industria pyme registró una baja por 10º mes consecutivo. Según un relevamiento de CAME, cayó en febrero un 6,1%. Mire, le voy a dar el alivio de una canción, por lo menos, para ponerle un registro un poco más amable a esta columna. Una canción que recorre ciertas redes y que nosotros queremos compartir con ustedes y que también de alguna manera habla
de lo que es la realidad. Que mi mandato fuese evaluado, se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Nos propusimos cambiar nuestro país en serio. Cambiar en serio implica atravesar dificultades. Ya no aceptamos que nos mientan, que nos ocultan datos relevantes. Y hoy podemos decir que la Argentina está mejor. Creció la economía, bajó la inflación. Viendo que traba podemos renovar. Todo esto me llena de entusiasmo. Se cambia en serio. Logramos avances inéditos. Hicimos obras de infraestructura. Y esto recién comienza. Todo es digital. Mejoramos la velocidad de internet. Son las semanas. Creció la economía, bajó la inflación, bajó la pobreza y creamos 700.000 puestos de trabajo. Hoy tenemos 55 mesas, todos sentados alrededor de una mesa, viendo que traba podemos renovar. Todo esto me llena de entusiasmo. Decidió hacer una reforma profunda, esos cambios que necesitábamos y esperábamos. Y juntos nos hemos comprometido a hacer una sociedad en serio. Y juntos lo estamos haciendo. Por eso les digo, ¡vamos argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos en serio! ¡Vamos! En materia de canciones, hubo muchas ayer en la plaza. Canciones que invitan a la emoción, canciones de los grandes artistas, grupos que entonaban letras que tocan el corazón. Una lucha de muchos años, 43 años del golpe de Estado y la gente en las calles, recordándolo, evocándolo, muchas familias, mucha gente hasta empujando el carrito con su chico, el cochecito, muchos niños en los hombros de sus padres, como para dejar un legado, como para que ellos no se aparten de una verdad que es necesario que siempre se sepa. Porque si no tenemos que luchar contra ellos, contra los que se quedaron, por ejemplo, con papel prensa, en medio de tanta sangre y tanta tortura. Lo Mañeto, lo Mitre, se quedó con papel prensa en los años de la dictadura. Lo primero que hizo prácticamente la dictadura de Videla fue darle a Mañeto y a los Mitre todo lo que tenía que ver con papel prensa. 24 de marzo... trabajaron mayo, junio, y el 2 de noviembre ya le robaron a la familia Papaleo, a la familia Graiber, lo que era papel prensa. En medio de una mujer que en esos mismos días era matada a palos en la tortura. Tortura con la que ellos colaboraban en febrero de 1977, diciéndole al general Gallino que era lo que tenía más o menos que preguntar. De eso son responsables. Y no tienen el mínimo interés en que cada 24 de marzo tenga el lugar relevante que tiene la sociedad argentina. Son periodistas finalmente. Ellos no, pero tienen periodistas, tienen órganos de prensa. Parapetados en la libertad de expresión es que han conseguido todos los beneficios para su poder que han logrado. Por lo tanto, no podían ignorar la marcha. No puede ser que no la pongan en la tapa. Miren esto. Vamos a mostrar la que enviaron, pero tenemos nosotros las tapas que habíamos preparado. Esta es la tapa que los grandes diarios decidieron poner hoy. Más abajo, abajo de todo, la pregunta: ¿qué pasó? ¿No llegaron a revelar el rollo? Porque esas fotografías
están agregadas, en las tapas no había nada. Vamos a ver las tapas, las tenemos, porque vale la pena recordar esto. Toda la tapa de Clarín, la que se vio en los noticieros de televisión, la que se vio en los kioscos, el rey, los títulos, nada, absolutamente nada de la marcha. En La Nación, por supuesto la fotografía no, una mención, hablando de la marcha un poquitito. ¿Dónde está? Hasta cuesta encontrarlo. Veamos ahora la tapa de La Nación del día anterior, donde sí había una marcha que a ellos les importaba. ¿Lo tenemos? Ahí está. Miren la tapa de La Nación, de la marcha de los que están en contra de la despenalización del aborto. Miren lo que es esa tapa del diario La Nación. Esto es tapa, pero el 24 de marzo no es tapa, hermanos Zaguier, ¿no? Este es el periodismo que tenemos hoy día en la Argentina, y si no podemos entender que esto es muy político, no podemos hablar de política. La mayoría de quienes están en la política evitan hablar de esta gente, porque después no los llaman, no les hacen reportajes, los critican, les sacan cualquier cosa a colación, mienten sobre ellos. Yo entiendo el miedo, no es fácil padecerlos, pero no pueden vivir con miedo. No hay una palabra de política en la Argentina que no empiece con la palabra Clarín o Nación. Esto es muy político, esto es fuertemente político. Ignorar a millones de personas que a lo largo y ancho de la República Argentina evocaron el 24 de marzo, permitírselo. Además, piense, ellos saben que todo el mundo lo puede advertir. En consecuencia, lo hacen desde la impunidad, desde el brutal poder que tienen ahora. Contra ese poder de estos medios, de esta gente, es que hay que luchar. Hoy estuvo hablando justamente de este poder, entre tantos temas, el expresidente ecuatoriano, el traicionado líder Rafael Correa, con C5N en estos términos. Lo tenemos a Correa, si no, bueno, a veces la computadora dice no quiero, ahí está Correa. La prensa es una democracia. Nos robaron la democracia. Ya no importa lo que voten los pueblos, lo que digan los medios en sus titulares. Reemplazaron el estado de opinión, de derecho por el estado de opinión, e incluso el estado de manipulación. Mire, esto es un problema planetario, la prensa. Nuestras democracias pueden llamarse, aquí en Bélgica también, en Estados Unidos, democracias mediatizadas. Es decir, dejaron de ser democracia, porque la democracia manda el pueblo. Aquí mandan los dueños de los medios de comunicación. Pero incluso si es un problema planetario, no tiene nada que ver con el problema de América Latina. Porque ahí sí es todo peor. Falta de profesionalismo, abierto involucramiento en política, abierta falta de ética, concentración de la propiedad. Todos los medios están en manos de la burguesía latinoamericana. Monopolios, la concentración de Clarín, del Globo y de todos los medios latinoamericanos. Eso no ocurre en los países en desarrollo. Hay problemas con la prensa. Son democracias mediatizadas, pero nada que ver con los problemas que tenemos en América Latina. Pero hubo una marcha y hubo una multitud y hubo una memoria y hay una verdad. Y por supuesto que no van a poder tan fácilmente con eso. Ninguneando, ocultando, mintiendo. En este caso el ocultamiento funciona como una mentira. Este informe de Lautaro Maislin que compartimos hace un rato con ustedes vale la pena verlo otra vez porque viene a entibiar el alma. Se cumplen 43 años del último golpe cívico-militar y será conmemorado en todo el país. Vinimos hasta Plaza de Mayo para hablar con los protagonistas. Tati, un 24 más lleno de gente, ¿cómo te sentís? Bueno, es una emoción muy grande. El principal motivo es recordar a nuestros queridos 30.000. La memoria tiene que funcionar porque todo lo que se olvida, sabemos que se repite. Me siento muy bien. Tengo 99 años y creo que este será el último año que voy a venir a conmemorar el 24 de marzo. Por eso vine. Un alivio ver que parecía que el pueblo estaba dormido por todo lo que venía pasando de represión. Y hoy es un día en el que sale toda la gente. Yo vi muchísima gente, mucha más que otras veces, y eso me pone contento de que hay muchas personas que
convalidan los derechos humanos y los salen a apoyar. Y todos en la misma consigna es nunca más. Nos une eso, ¿viste? Por más que haya otras marchas, estamos todos juntos para decirle al gobierno, basta de esta política económica terrorista que tiene implementada, echando gente, vaciando hospitales, escuelas. Hace 3 años, desde que está Macri y compañía, realmente el repudio es permanente y se está demostrando, porque todos los días y por diferentes motivos viola a los derechos humanos. El derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la educación pública, a la libre expresión. Esto es una democracia relativa entonces, porque si el Estado no pone apoyo con el gobierno que no nos ayuda, pareciera que se ha trabajado en contra del país. Tantos miles y miles de personas despedidas, sin trabajo. Y además el presidente hasta quiso cambiar el día 24, no van a poder con el pueblo. ¿Cómo tomás que el presidente hable de una guerra sucia? Pues de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia. Que dice que no quiere entrar en el debate si son 9.000 o son 30.000. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. Si fueron 9.000 o 30.000. Abruz dijo que 30.000 es una construcción y en su momento también Lo Pérfido dijo que no son 30.000 los desaparecidos. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Bueno, si tenemos en cuenta que en la campaña él dijo que éramos un curro. Quisiera detenerme en ese lugar en el que Abruz dijo que los desaparecidos no eran 30.000, igual que Lo Pérfido. Abruz, en su entrega total al régimen, sintiéndose cómodo, era director del Museo del Holocausto. Llegó a negar, cuando salió el tema de los 30.000, llegó a negar que los fallecidos, los asesinados en el Holocausto fueran 6 millones. Lo ubicó en 5 millones y monedas. Si le sacó al Holocausto 1 millón, el judío, imagínense ustedes lo que está dispuesto a hacer con 30.000 argentinos, entre los que habría judíos, católicos, etcétera. Yo les quiero mostrar un documento que vale la pena. Una vez hace ya tiempo lo compartí con ustedes, pero es decisivo. El periodista Hugo Alconada Mon publicó el 24 de marzo de 2006 esta noticia en La Nación. El ejército admitió 22.000 crímenes. 30 años después del golpe militar, nuevos documentos desclasificados muestran que los militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún restaban 5 años para el retorno de la democracia. Era difícil llegar a 30.000. Esto está dicho, reconocido, porque venía de los Estados Unidos, por eso lo toman, de Washington, los nuevos documentos desclasificados, una parte de los cuales parece que van a venir ahora también, decían esta verdad. Los militares argentinos reconocían 22.000 asesinatos. ¿Qué dice Abruz? ¿Qué dice Lo Pérfido? ¿Qué dicen los que dicen cualquier cosa, desde el odio y desde el rencor? El cálculo aportado por militares y agentes argentinos que operaban desde el batallón 601 de inteligencia a su par chilena Enrique Arancibia Clavel aparecen entre los documentos que logró sacar a la luz el Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University, a cuyas copias había accedido el diario La Nación. 22.000 y faltaban 5 años. ¿Cómo no iban a ser 30.000 o más los desaparecidos que tienen para decir? Pero todo es una grave mentira. ¿Usted se acuerda el invento de la RAM, ahora que lo vimos a Sergio Maldonado, como siempre, dando pelea en homenaje a su hermano Santiago, que murió dando esa lucha brava que es necesario dar en todos los frentes cuando se tiene un régimen de este tipo? Mire esta noticia, que me parece importante para compartir. La violencia no es la respuesta. La jueza del caso Pulov en Resistencia, Karina Estefanía, absolvió a los mapuches acusados por usurpación. Cuestionó el uso de la violencia hacia las comunidades originarias. Una nota de nuestro estimado colega Sebastián Premisi. Vale la pena recordar lo que los diarios decían. ¿Usted se acuerda del RAM? De todo lo que inventaron para ir contra los mapuches, para justificar
el ataque a los mapuches que terminó arrastrando a la muerte a Santiago Maldonado. Podemos ver esos diarios, esos cortes de televisión. Eran más de 500.000 caracteres en los diarios hegemónicos hablando del RAM. Horas de televisión hablando del RAM. Veámoslo, por favor. ¿Quién financia la RAM? Bueno, atrás de la RAM hay una organización inglesa que es la principal aportante de RAM. ¿Una organización inglesa financia el RAM? Sí. ¿Y en Inglaterra? Sí, sí. ¿Y ¿Por qué? Eso lo dice con una completa seguridad. Sí, sí, total seguridad, absoluta. Se habló siempre se habló siempre de una organización que tenía sede en Bristol, pero usted lo tienen confirmado. Totalmente. Absolutamente confirmado. ¿Y por qué una asociación inglesa ayudaría? Bueno, no sé. Digamos, uno puede pensar que por filantropía o por intereses. No sé. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. ¿Y vos qué pensás de los mapuches, de los RAM? ¿Te preocupa eso? Sí, me preocupa, claro. Es preocupante, ¿no? Claro que sí, porque hace tiempo que está dura la situación en el sur en términos de violencia. Pero en el gobierno anterior estaban también los mapuches. Por eso, los RAM. en realidad... Nunca intervinieron, ¿o sí? No, no recuerdo, ¿eh? No, la verdad es que no. El grupo RAM apareció ahora. Sí. Nunca ha habido agresiones o violencia del estilo de la que genera el grupo RAM. Sí, sí. El grupo RAM me parece que es otra cosa, que es este tipo de grupos que muchas veces aparecen, y no solo en Argentina, en otros lados también, tomando alguna causa que es justa y aprovechándola para hacer otra cosa, digamos. ¿Dónde tiene su origen? ¿En Chile? Algunos, sí, el jefe... Pero el jefe está en Londres, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Sí, la verdad es que esta persona es bastante rara. La construcción de la subjetividad. El RAM era todo un problema. ¿Cuánto hace que usted no escucha hablar del RAM? En el momento en que había que tratar de explicar la muerte de Santiago Maldonado, jugaban con esto. Pero han sido peores todavía. Ahora le voy a leer los títulos de esa época, pero recuerde que Rafael Nahuel fue asesinado, otro mapuche, porque tiraba piedras. Esas eran las armas que tenían. Esa es la organización financiada desde Inglaterra, de la que hablaba esta mujer tan impresentable que se llama Patricia Bullrich. Y mire los títulos de los medios. No hay manera de hablar de política en la Argentina si no hablamos de Clarín y Nación, porque ellos son el grupo hegemónico que ordenan qué es lo que se hace en materia periodística en el país. Por eso, normalmente ese 5N que no les obedece está solo. Patricia Bullrich, no vamos a permitir una república autónoma dentro de la Argentina. RAM, el grupo mapuche que en las sombras tiene en vilo a la Patagonia. ¿Qué más decían? Un grupo minoritario que desafía al Estado argentino. Conforman un comando conjunto para combatir a RAM en la Patagonia, RAM por todos lados. El gobierno acordó con las provincias patagónicas una estrategia contra la RAM. Piedras y boleadoras tenían, y esta gente decía que eran financiados. La crisis que sacude a Resistencia en Central Mapuche, el grupo creado por Facundo Jones Guala. Bueno, ahí está lo de Patricia Bullrich. Volvimos a esto. ¿Cuánto leyó usted de la RAM? ¿Se da cuenta cómo le mienten, cómo le construyen una mentira para convertirla en verdad? Mire lo que pasó ahora. La jueza Karina Estefanía nos dice cuál es la realidad a través de un fallo y de estas palabras. Yo durante todo el juicio estuve muy expectante a ver qué pasaba con la RAM, cómo sobrevolaba la RAM en este juicio. Y no encontraba, era como que sobrevolaba y nunca bajaba el caso. El error que cometen es que piensan que van a resolver todo con el uso de la fuerza. Yo creo que justamente cuando vos tenés un conflicto que están haciendo y con estos hechos, es como que se está gestando algo que te tiene que llamar la atención y que tenés que ver qué otro mecanismo tenés del Estado que no sea la fuerza para resolverlo. ¿Por qué no pensar en qué derechos te están reclamando? Yo pienso que no hubiera existido el caso Maldonado. Hacemos todo para que la escalada de violencia continúe. Y el Estado es el que tiene que actuar diferente para evitar la retroalimentación del conflicto. No podés pedir que sea el ciudadano el que está reclamando el que pare. Si vos lo combatís con fuerza, la violencia continúa.
Pero bueno, es muy difícil que la gente lo comprenda esto, y que los mismos funcionarios lo comprendan. ¿Cómo lo van a comprender? Con esta metralla periodística. ¿De qué manera? ¿Qué resquicio queda? ¿Piensa usted que aunque estos programas de C5N, los periodísticos, ganan todos los días de toda la vida en los últimos tiempos que ya son años, de todas maneras, esos son 300 canales, TN, Canal 13, Telefe, que se suma a esa movida, los canales de América, es decir, es importante, y alguno que de vez en cuando se sale un poco del libreto. Es muy difícil jugar contra tanta mentira en el lugar donde se quiera construir una verdad, y además pasa el tiempo. ¿Cómo le llenaron la cabeza a la gente con la RAM? El RAM, las armas, una rebelión, una revolución que teníamos en el sur, armados hasta los dientes, levantan árboles de cuajo y los matan por la espalda, pibes que tiran piedras, que no tienen absolutamente donde caerse muertos. ¿Usted se acuerda lo que son los lugares donde viven, la pobreza de esas comarcas que de todas maneras defienden como propia? Y ahí están, en esa lucha y en esa pelea. La dan, la ofrecen, normalmente con su propia vida. Mañana, una posibilidad de construir una mentira que se ha desbaratado. Al procurador general Casal, 30 diputados de Cambiemos le están pidiendo que no vaya contra Stornelli si Ramos Padilla llega a procesarlo, como daría la impresión que es inevitable de acuerdo a todo lo que se conoce. Veamos un poco de lo que va a ocurrir en esta jornada. Cambiemos en defensa del fiscal, cuenta página 12. Después que el propio presidente Macri había ido contra él. La diputada Graciela Ocaña, mire quién, se presentará hoy, ya lo debe haber hecho, ante el procurador general Eduardo Casal, con un escrito firmado por un grupo de legisladores, y después vienen todos los nombres de los legisladores. Para prestigiarlos, ahí veo Wolf, Banfi, Flores, Amadeo, Schmidt, etcétera. Así estamos. Es Stornelli, que en medio de la impunidad en la que vivía, por eso entró en esta historia de D'Alessio, por impunidad. Tiene no sé cuántas multas por exceso de velocidad. Un poco llevarse el mundo por delante, a grandes velocidades por otra parte. Esta es una nota del cohete a la luna de Horacio Berbisky, en la que se publicó la foto que ilustra una nota en la cual el chofer aguarda a Stornelli con la puerta abierta del automóvil del fiscal que lleva tal placa. Bueno, esa placa, desde el 13 de julio, en pocos meses del 2018, acumula 18 infracciones. Es esto de llevarse el mundo por delante. Vamos a ver si mañana Stornelli sigue creyendo que puede llevarse el mundo, la verdad, el honor de las personas por delante. Habrá que ver si esto sucede cuando esté cara a cara, no para declarar, porque ya sabemos que no va a declarar, va a entregar un escrito y se irá. Pero horas después, o pocos días después, vamos a conocer cuál es la decisión, y Stornelli sabrá un poco mejor dónde está parado en la vida. Y entonces verá que de vez en cuando se nos cruzan semáforos en rojo. La seguimos.